Bueno, es un placer recibir a Nicolás Brunet, doctor en Ciencia Social. Vamos a hablar a propósito del envejecimiento de las personas mayores en el Uruguay. Esto teniendo en cuenta los datos que muestra el 7º fascículo del Atlas Sociodemográfico y de la Desigualdad. Bienvenido, Nicolás, un placer. Gracias. Buenos días. Bueno, lo primero a preguntar, por acá tengo un montón de cifras, he leído inclusive ya algunas notas que te han realizado donde se ha ido desglosando un poco las cifras de envejecimiento y de personas mayores en Uruguay. Como primera cosa, estamos hablando de un tema que tiene como marco esa famosa frase acuñada hace décadas ya, porque la vengo escuchando desde mi infancia: Uruguay es un país de viejos. Y la pregunta sería, ¿seguimos siéndolo y aún de gente más vieja? Sí, en términos generales se podría decir que sí. Uruguay junto con Cuba, por ejemplo, son de los países de América Latina que tienen mayor envejecimiento. Pero diría que, digamos, ese tema hay que abordarlo en un sentido bastante más general, porque no necesariamente eso tiene un significado peyorativo como a veces lo tiene. Para mí la expresión un país de viejos puede sonar. Para mí tiene un muy buen significado, especialmente ahora que me estoy acercando a ciertas edades. Justamente, eso suele cambiar. Es una muy buena noticia la que me trae. En realidad es una buena noticia porque significa que, digamos, es el resultado de un incremento de la esperanza de vida, de la longevidad. Los uruguayos somos cada vez más longevos. Y en realidad eso es una buena noticia porque tiene que ver con el progreso en términos de salud, un avance que, digamos, que no solo Uruguay está atravesando, pero la mayoría de los países llamados desarrollados están atravesando este proceso incluso desde antes que el Uruguay. El Uruguay es un país avanzado en el contexto de América Latina en el sentido del envejecimiento, pero de hecho no es una cuestión que debería encender las alarmas, es una buena noticia en ese sentido. Es una buena noticia. ¿Sorpresas en los datos o dentro de los parámetros normales o algunas curiosidades que hayan salido? Sí, bueno, algunos de los datos generales que aparecen en este atlas, muchos ya lo sabíamos. Más o menos un 14% de la población de Uruguay tiene 65 años o más. Esto tiene que ver con esta estructura general que es más bien envejecida y es pionero el Uruguay en ese sentido. Pero lo que sí surgen son algunas distinciones, por ejemplo, a nivel departamental. El Atlas nos permite enfocarnos en pequeños territorios, nos enfocamos en los departamentos y además en secciones censales, que son unidades que se utilizan en los censos que están al interior de los departamentos. Entonces, en realidad lo que revela es un panorama bastante más heterogéneo de lo que pensábamos. En términos generales, el sur del país está bastante más envejecido que el norte. Por ejemplo, el caso de La Valleja, el caso de Colonia, el caso de Montevideo, el caso de Rocha. Y tenemos un norte en realidad más joven, con pirámides de población con base más ancha. No sé si alguna vez habrán visto alguna, pero en el Atlas tenemos una por departamento, que lo que muestra que hay más cantidad de niños y más cantidad de jóvenes. Artigas, Salto, los departamentos del norte en general, Tacuarembó, Rivera, están más jóvenes en general. Lo que no quiere decir, mirá los datos cómo pueden tener diferentes lecturas. Lo que no quiere decir que vivir en determinada zona del país te garantice un mayor envejecimiento. No es eso. No necesariamente. No necesariamente. Eso tiene que ver con la dinámica interna de la población, que no es un tema que abordemos en este atlas, pero nos va dando insumos para pensar el territorio con mayores detalles, ¿no? Incluso, digamos, esto es una realidad departamental, pero al interior de los departamentos también hay zonas rugosas, distintas, con mayores niveles de envejecimiento. Miraba los datos que nos había preparado producción para charlar contigo y veía que al momento de hacer el trabajo determinaron que hay 500 personas mayores de 100 años en Uruguay. Sí, según el censo de población hay algo más de 500, sí, un poquito más, 500 y algo. Sí, son 500 más o menos. Sí. Bueno, eso es un fenómeno que también en los países con avanzado nivel de envejecimiento se está viendo cada vez más. Y es producto de lo que te comentaba. La expectativa de vida se está corriendo notoriamente en Uruguay, ¿no? O sea, en Uruguay es distinto entre los hombres y las mujeres. Por eso... ¿Es más longeva la mujer? La mujer es más longeva a todas las edades. La esperanza de vida al nacer de la mujer y a lo largo de las diferentes edades es mayor.
nosotros nos fijamos específicamente en la esperanza de vida al nacer y en la esperanza de vida a los 60 años, que es los años que esperamos que ahí son los cortes, viva una digamos. persona una vez que llegó a los 60 años. En el caso de las mujeres, siempre, esto no es solo de Uruguay, es un comportamiento general, las mujeres viven más. Entonces, por eso el envejecimiento de alguna manera tiene un rostro femenino. Ahí claro. se habla digamos, de la feminización de la vejez, que es algo que es propio de todos los países que han atravesado este proceso y que están atravesando este proceso. Como en Europa, por ejemplo. Obviamente los datos nos permiten saber que en el Uruguay se da eso que es normal a los demás, pero no nos permite conocer los motivos por los cuales son más longevas ellas que ellos. Los motivos, digamos, se escapan un poco a mi área de trabajo, pero son motivos asociados a la biología en general, pero digamos que van cambiando en función de las edades y tiene que ver con los niveles de morbilidad, de mortalidad que se van dando a través de las edades. El Uruguay es un país que relativamente temprano del siglo XX bajó su mortalidad. Eso quiere decir que dejaron de morir, o sea, las personas pueden vivir un poco más y mueren menos. Entonces, eso ha venido, y además de la baja de la fecundidad, que también es un fenómeno que es global. Sí. Hay un estudio que realizaba Juan José Calvo. Sí, que es el coordinador de este atlas. Que hablaba de que en función de la tasa de nacimientos y de mortalidad, iríamos proyectándonos en años hacia una situación compleja en cuanto a número y a cantidad de habitantes en el país. Sí, hay imágenes generales que están en la gente en general y a veces en nosotros mismos, ¿no? De que, por ejemplo, para que un país se desarrolle se necesitan muchos millones de personas, muchas cantidades de personas. Y eso en realidad es bastante relativo, ¿no? No pasa tanto por la cantidad de personas, sino qué tan bien educadas y en qué tan buenas condiciones de salud están esas personas y qué tan productivas son. Por eso estábamos diciendo hace un ratito que hay dos imágenes que son bastante digamos, comunes entre la gente que no es especialista en este tema, que les hacen a veces preocupar demasiado acerca del envejecimiento. La primera es que se suele comparar el envejecimiento de las poblaciones, el envejecimiento poblacional, que es nuestro tema en este particular, que es un aumento relativo en el total de las personas mayores, se lo compara con el envejecimiento individual. Entonces se asume que en la medida que uno es más veterano, más viejo, va perdiendo capacidades intelectuales, físicas. No es el caso, son dos cosas distintas. Y el otro indicador que está apoyando un poco lo que vos decías es la relación de dependencia, que es la relación entre el número de personas dependientes, ya sean niños o mayores, con respecto al número de activos. Esos son los números que a veces hacen preocupar el futuro de los sistemas de seguridad social. Una vejez muy urbanizada, porque el 87% vive en poblaciones de más de 10.000 habitantes. Eso es otro dato, ¿no? Sí, eso es otro dato que tampoco sorprende mucho en Uruguay. Uruguay es uno de los países más urbanizados de América Latina. Estamos por arriba del 90%. Y en ese sentido las personas mayores siguen este mismo patrón. Eso fue interesante. En el Atlas pueden ver como una especie de capa de localidades que son puntitos que nos van mostrando un poco mejor en los pequeños territorios. A veces no sabemos qué sucede exactamente en un punto y a veces podemos entender lo que pasa en función de si existen en ese lugar localidades más grandes o no. En cuanto a números, hablamos de que 457.500 personas en el Uruguay son mayores de 64 años. Una cifra importante, grande. ¿Cómo llegan? ¿En qué estado llegamos los uruguayos, esos 400 y pico de miles de uruguayos? Sí, esa también es una pregunta bastante recurrente y generalmente he escuchado la idea de que los adultos mayores están en peor condición o que tienen a veces necesidades de salud que no son bien atendidas. Esto quiero ser bastante preciso. Las necesidades van cambiando a lo largo de la vida, como todos lo sabemos muy bien. Pero en realidad lo que ya hemos visto hace tiempo y lo que podemos mostrar con este atlas es que en realidad en términos relativos el porcentaje de adultos mayores que están en peores condiciones, nosotros en este caso lo medimos con necesidades básicas insatisfechas. Son dimensiones que resumen un poco la calidad de vida, las condiciones de la vivienda, el acceso al agua potable, etcétera, etcétera. Y lo que vemos, lo que se ve claramente en el atlas es que en realidad los adultos mayores están en términos relativos bastante mejor que los niños y mejor que los adultos y los jóvenes. Lo que vamos viendo es que a la medida que las personas son mayores, en realidad el nivel digamos, la incidencia de las necesidades básicas insatisfechas va disminuyendo. Entonces esto en realidad
digamos, rompe un poco ese mito de que en realidad los adultos mayores están peor en términos comparativos, ¿no? ¿Mayores que viven solos o que viven acompañados ya sea por sus cónyuges o en el grupo familiar? Todos en general. Después lo que encontramos básicamente por este aumento de la esperanza de vida es que hay muchas personas mayores que terminan viviendo solos y solas. En ese caso hay una distinción importante porque son muchas más las mujeres que viven solas que los hombres, por esto que les decía además. ¿Por viudez? Bueno, digo, ahí se asocia... La viudez entre las mujeres mayores es bastante más elevada que entre los hombres. Bastante más elevada. Bastante más elevada y básicamente por dos razones. La primera, por la diferencia en la esperanza de vida que les comentaba antes, las mujeres viven más, y además por un comportamiento que es bastante general en el mundo, es que las mujeres se suelen casar con hombres un poco mayores que... Ajá, claro, eso se mantiene, claro. Ese fenómeno de diferencia de edad entre cónyuges se ha ido corrigiendo, en algunos lugares se ha ido acortando bastante, pero existe y contribuye en eso. Bueno, sería recomendable entonces que los hombres empezáramos a más casarnos jóvenes con mujeres más jóvenes. Hoy estoy para ver líos mal, cada comentario mío explota el WhatsApp y el Facebook. Digamos que está interesante esa pregunta porque nos lleva a otro asunto que es interesante, que es las condiciones de vida de esas mujeres mayores que viven solas. Que viven solas, claro. Que a veces tienen o tuvieron en sus años activos una menor inserción laboral, claro, por lo tanto, también como se muestra una menor cobertura de la seguridad social, aunque es grande en general la cobertura que tiene Uruguay, la de las mujeres es bastante menor, es un poquito menor que la de los hombres, y también la tasa de actividad, la tasa de actividad y específicamente la tasa de ocupación de los varones mayores, que es bastante importante, ¿eh? Hay bastantes mayores, tanto hombres como mujeres, que están trabajando después de los 64 años. Pero digamos, estas dos diferencias de inserción dan como resultado a veces que estas mujeres solas tengan escasos recursos, y eso sí es un problema. Y eso es un problema. Que sin duda es interesantísimo. Reiteramos que estos datos tienen que ver con el 7º fascículo del Atlas Sociodemográfico y de la Desigualdad de Envejecimiento y Personas Mayores en nuestro país, que hemos estado hablando con Nicolás Brunet, que es doctor en Ciencia Social, y que realmente ha sido un placer haberlo tenido esta mañana aquí. Bueno, muchísimas gracias. Por favor, muchas gracias a ti. Vamos cerrando la entrevista con Nicolás.